estamos dando una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor a todos ustedes los que nos visitan en este su canal Geopolítica Profética. Vamos a tener la tercera parte de la serie que iniciamos días atrás, la serie titulada El Medio Oriente y las Profecías Bíblicas. En esta tercera parte vamos a tener un tema donde trataremos el caso de la nación persa, o sea, de la moderna Irán. Ese país del Medio Oriente que ha salido o ha tenido una pausa en un conflicto con la nación de Israel. Vamos a analizar, de acuerdo a lo que presenta la Biblia, la palabra de Dios, los pioneros adventistas y el espíritu de profecía, la situación que se está dando en esa región. ¿Qué papel juega Irán en todo esto? ¿Por qué se están dando estos conflictos precisamente en el Medio Oriente? Conflictos que afectan no solamente esa región, sino un conflicto que afecta al mundo entero y que amenaza a convertirse en una gran crisis mundial. Esto no ha terminado. Esto simplemente ha entrado en una pausa, pero va a continuar. Porque así lo señala la palabra de Dios, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Y los conflictos en el mundo irán en aumento. Esto lo dice la profecía bíblica. Eso lo señala claramente la palabra de Dios. Y vamos entonces a hacer un análisis acerca de esto. Pero antes de comenzar nuestro tema, vamos a invitarle para que nos dirijamos a Dios en oración. Señor y Padre que estás en el cielo, agradecemos el privilegio que nos das de poder escudriñar la palabra y ser orientados por el Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad. Te pedimos que bendigas a cada uno de los que están sintonizando este canal y que el entendimiento sea abierto para poder asimilar el mensaje que tú tienes para esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Hemos tenido entonces el inicio de esta serie desde hace algunos días atrás. Esta es la tercera parte. También en vídeos anteriores estuvimos dedicados durante un buen tiempo a la defensa de la fe, o sea, a la apologética, a defender las doctrinas, especialmente esa doctrina fundamental que es la de los 10 mandamientos y muy especialmente el cuarto mandamiento, el Shabbat. Y nosotros como adventistas del séptimo día sabemos también por la revelación profética que al final del tiempo, o sea, en estos días donde a la par que se están dando los conflictos geopolíticos, a la par que hay una crisis mundial, donde en diferentes partes del mundo se están llevando guerras, donde hay problemas de tipo comercial, social, etc. A la par también se estaría gestando un conflicto de origen o de tipo espiritual o de naturaleza espiritual. Y esto se refiere al hecho de que en estos últimos días, a la par que el mundo está en crisis, se levantarían hombres, falsos maestros, falsos profetas, movidos por espíritus de demonio, para atacar los mandamientos de Dios, para atacar la santa ley de Dios y especialmente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cual es el sello del Dios vivo. Y así vemos que en las redes sociales se han multiplicado una gran cantidad, cada día hay más. La verdad que yo me sorprendo que cada día hay más personajes en las redes sociales que han afinado sus armas. ¿Y de qué manera? Utilizando los mismos métodos que usa la iglesia de Roma para atacar a aquellos que adversan sus doctrinas. Esos son los mismos métodos satánicos basados en una filosofía escolástica de debate, donde se usan falacias, toda clase de trampas y artimañas, artilugios, inclusive hasta la psicología, para manipular a un público que está ávido de ver diatribas, conflictos y debates, simplemente. Pero también hay un pequeño grupo, un remanente
que es sincero y que desea conocer la verdad. Entonces nosotros como adventistas del séptimo día, teniendo presente que Dios nos ha permitido tener estos medios para llegar a las personas, tenemos la responsabilidad de defender la fe. Entonces, por eso en este canal también vamos a ocupar en la medida de la necesidad algún tiempo para defender la fe, para hacer uso de esa apologética que nos permite defender la fe y esclarecer la verdad en favor de aquellas personas que son sinceras, que desean conocer el Evangelio eterno, la verdad de Dios, que desean ser salvos de todo su corazón, pero que son víctimas del engaño. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de llevar a estas personas la verdad y de esclarecer cada punto importante que es tema de salvación, para que toda alma sincera pueda escoger, tenga la oportunidad de escoger entre la verdad y el error. Pero nuestro deseo es que escoja la verdad. Entonces tenemos que salir en defensa de la verdad. Muy bien, sin más preámbulos, mis hermanos, entonces vamos a tratar el tema sobre la profecía del Medio Oriente y cómo Irán está involucrado en este asunto profético, y cómo ya los pioneros adventistas de hace más de 100 años estaban claros en estas cosas. Y vemos el cumplimiento de lo que la iglesia adventista primitiva o la iglesia adventista pionera pregonaba. Es un cumplimiento que se está dando hoy en nuestros días. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios en primer lugar. Apocalipsis 16, del verso 12 al 16, que es nuestro texto base y que hemos venido usando en esta serie. Dice así la palabra del Señor: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, mis hermanos, en la parte 2 nosotros explicamos ampliamente este texto, aunque definitivamente hay mucho detalle que ni siquiera en una hora podríamos abarcar para poder explicar este pasaje. Sin embargo, en la parte 2, que se titula El Armagedón, nosotros explicamos de una forma ordenada y bien hilvanada, para que los hermanos pudiesen entonces ver el contexto de este tema del Armagedón e identificar cuál es la naturaleza de esa batalla de Armagedón. Si es física, si era espiritual, o abarcaba ambos aspectos, el espiritual y también el aspecto físico. Probamos que abarca ambos aspectos. Es una batalla tanto espiritual como física. Espiritual porque será un conflicto entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, entre la marca de la bestia y el sello del Dios vivo. También nosotros vimos que implica un conflicto de tipo literal físico, donde habrá batallas entre naciones que se congregarán allá en el Medio Oriente, en el valle de Megiddo, y allí en Josafat tendrán la última gran batalla. En esa batalla entonces se revelará nuestro Dios, el cual pondrá punto final a las potencias mundiales, a los reyes terrenales. Y el Señor Jesucristo tomará el reino junto con aquellos que le han sido fiel, con aquellos seres humanos que han sido fiel
a nuestro Señor, que han entregado su vida al Señor a través de las edades, y reinarán con Cristo Jesús. Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a ver el asunto de Irán, pero quiero recordarte, mi hermano, que le dejes un like a este video. Suscríbete si no estás suscrito, llega hasta el final de este tema, y también puedes recomendar este video a otras personas. Puedes hacer también los comentarios que quieras de forma libre. Respetamos la opinión de cada uno y vamos a responder en la medida de nuestras posibilidades. Muy bien, hermanos, entonces vamos a ver un texto acá de Uriah Smith en su obra Pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis, donde él comenta Apocalipsis 16, verso 12 al 16. ¿Por qué citamos de Uriah Smith? Y esto va para los adventistas. Citamos de Uriah Smith porque este libro, esta obra, Daniel y Apocalipsis, de Uriah Smith, que originalmente se llamó Pensamiento sobre Daniel y Apocalipsis, es una obra la cual fue recomendada muchas veces por el Espíritu de Profecía para exponer la palabra de Dios en cuanto a asuntos proféticos, muy especialmente el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y fue la posición de la Iglesia Pionera Adventista. Esto fue lo que la Iglesia Pionera Adventista creyó, difundió, predicó en unanimidad. Por eso estamos tomando como base este libro, que no ha perdido vigencia ni es anacrónico, sino que más bien toma relevancia y actualidad en estos días. Muy bien, dice acá. Leemos además acerca de cómo el interés del mundo se ha transferido de Constantinopla a la Turquía asiática. Queremos hacer una aclaración aquí cuando señala el caso de la Turquía asiática. ¿Qué es la Turquía asiática? Desde el punto de vista geográfico, mis hermanos, la Turquía asiática no es más que prácticamente los dominios del Imperio Turco Otomano en el tiempo en que se estaba escribiendo esta obra de Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis. Y nos referimos entonces al Medio Oriente, que eran los dominios de esta potencia turca, el Imperio Otomano, la mayor parte del Medio Oriente. Bueno, excluyendo Irán y algunas regiones de Arabia, pero el Imperio Otomano turco para estos días dominaba inclusive desde Egipto hasta, siguiendo por Palestina, el norte de Arabia y pues Irak y parte del Golfo Pérsico. Veamos entonces lo que dice acá Uriah Smith al respecto de esa región llamada la Turquía asiática, y que ya entonces nosotros estamos aquí indicando, y vamos a ver un mapa después que se refiere a esa parte de Medio Oriente. El problema de Constantinopla ha dejado perplejo y angustiado al mundo durante muchos siglos. ¿Dónde quedaba Constantinopla? Constantinopla es la actual Estambul, que era la capital del Imperio Turco Otomano, que después fue trasladada a Ankara con la moderna Turquía. Estambul entonces era la capital de ese Imperio Turco Otomano, y que estaba a orillas del estrecho del Bósforo, y que era la puerta de entrada al Mar Negro y la salida del Mar Negro al Mar Mediterráneo. Por tanto, era una región donde hubo muchos conflictos, especialmente con los rusos. Eso lo vamos a ver más adelante entonces. Dice acá: las naciones han reñido numerosas guerras y han sacrificado innumerables vidas para poseer o controlar esa gloriosa ciudad y los admirables estrechos que separan a Europa de Asia. Son los estrechos del Bósforo y el Dardanelo, y que conectan el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. Ya lo hemos indicado, ¿verdad? El Oriente con el Occidente, el mundo eslavo con el latino germánico. Hasta aquí se creyó generalmente que una tentativa
de decidir la cuestión de Constantinopla llevaría inevitablemente a una guerra mundial entre los estados que pretendieran hacerlo, pues su acuerdo era imposible entre ellos, ¿verdad? Porque todos pretendían el dominio de ese lugar estratégico que conectaba el oriente con el occidente. Sigamos adelante. De ahí que los diplomáticos miraran con temor la cuestión de Constantinopla y la consideraran insoluble. Sin embargo, aunque podemos regocijarnos de que el siempre amenazante problema de Constantinopla ha sido por fin eliminado, parece posible que otro problema mucho mayor y peligroso se suscite casi inmediatamente en su lugar. Note usted, vamos a parar aquí y hacer un pequeño comentario. El dominio de Constantinopla y de esos estrechos que separaban Europa de Asia generó varios conflictos bélicos entre las potencias europeas y lo que era el Imperio Turco Otomano. Especialmente Rusia se disputaba los dominios de lo que era el área que circundaba el Mar Negro. La Crimea, parte de Ucrania, Bulgaria y los países que están, Rumania, los países que están ahí circunvecinos, los rusos pretendían el control y siempre estaban en disputa con el Imperio Otomano. En el siglo XIX se dieron varios conflictos entre Rusia y el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano fue respaldado en ese conflicto contra Rusia por los dominios de esta área y también especialmente por los estrechos de los Dardanelos y del Bósforo que dan salida del Mediterráneo, del Mar Negro al Mediterráneo. El Imperio Turco fue respaldado por las potencias europeas, porque ellos no iban a permitir que ese imperio otomano cayera en manos, ¿verdad?, que fuera dominado por los rusos. Y las ambiciones de Rusia era inclusive apoderarse de Constantinopla, la moderna Estambul. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo se le llamó ese conflicto? A ese conflicto se le llamó la cuestión oriental. Así fue conocido en el siglo XIX y parte del siglo XX. Ese conflicto por el dominio de esa área se conoció como la cuestión oriental. Y hubo varias guerras por esto. Ahora, notemos lo siguiente, mis hermanos, que esa ambición por dominar Estambul pasó a un segundo plano. Y ya supuestamente el peligro había pasado, porque eso pasó en segundo plano. Pero ¿qué sucedió? Simplemente el conflicto se trasladó a otra área geográfica circunvecina, y es lo que donde termina Uriah Smith aquí comentando acerca de esto. Él dice más adelante: la cuestión de la Turquía asiática. Recuerden que cuando hablamos de la Turquía asiática estamos hablando del Medio Oriente. La cuestión de la Turquía asiática, o sea, el Medio Oriente, prácticamente está pasando al primer plano. En otras palabras, mis hermanos, si usted va a la historia, va a encontrar que, como ya señalamos, hubo un primer conflicto donde Rusia y las potencias europeas y el Imperio Otomano disputaban el dominio de lo que era el Mar Negro y Constantinopla. Los rusos pretendían apoderarse de Constantinopla para dominar toda esa área geográfica que había allí, que era muy importante, estratégicamente muy importante. Era una ambición que tenía, y eso venía desde más atrás, inclusive de la época napoleónica. Se señalaba que el que dominara ese lugar iba a dominar el mundo, y usted sabe que las potencias tienen ambiciones de dominio. Estos imperios tenían
el objetivo del expansionismo y de dominar las rutas, de dominar los recursos naturales que habían en esas regiones. Entonces, ¿qué sucede? Eso pasó a un segundo plano y ahora el conflicto resurge en el Medio Oriente. O sea, ya cambia de foco, cambia de Constantinopla, el dominio de Constantinopla, hacia lo que es las regiones de la Turquía asiática, o sea, del Medio Oriente. ¿Por qué se traslada ese conflicto? ¿Por qué los intereses de las potencias se trasladan de aquellos intereses en el Mar Negro y especialmente en Constantinopla hacia lo que hoy conocemos modernamente como el Medio Oriente y en aquel tiempo se conocía como la Turquía asiática? ¿Por qué se traslada ese conflicto acá al Medio Oriente? ¿Qué es el origen del problema que tenemos hoy con Irán? El problema que hay ahora mismo en el Medio Oriente es el origen de todo esto que estamos viendo ahora, aunque sus orígenes se pueden trasladar inclusive más atrás, desde los tiempos bíblicos, inclusive desde la época de Abraham, pero trasladándolo a una época más cerca a la nuestra, entonces podríamos nosotros encontrar que las potencias se concentraron en cuál dominaba el Medio Oriente. Ahora, ¿qué tiene de especial el Medio Oriente? Vamos a verlo entonces acá. Nosotros tenemos un mapa aquí donde usted puede apreciar el dominio geográfico del Imperio Otomano para cuando Uriah Smith estaba haciendo estos comentarios. Y efectivamente ahí vemos que para ese tiempo el Imperio Otomano dominaba la Palestina, o sea, lo que hoy sería el Israel, la nación Israel, que fue establecida en 1948. En ese tiempo estaba bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Después pasó al dominio de los británicos. Y bueno, esa es otra historia que pudiéramos nosotros entonces tratar más adelante en esta serie. Pero lo que quiero que vean en el mapa, los que pueden mirar la ilustración, podrán darse cuenta de que el Imperio Turco Otomano, lo que es la región asiática de esa parte, o sea, la Turquía asiática no es más que el Medio Oriente. Pero ¿qué había de especial en ese lugar? Veamos. ¿Por qué ese conflicto allí? Debido, dice acá, y nuevamente tenemos a Uriah Smith en su comentario sobre Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16, nuevamente Uriah Smith en su obra Daniel y Apocalipsis, él comenta lo siguiente acerca del problema en el Medio Oriente. Él dice: debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos domina las grandes rutas comerciales de 3 continentes, fue siempre codiciado por cuantos ambicionaran llegar a ejercer el dominio mundial. Vamos a parar allí, mis hermanos. Número 1, ¿cuál es el problema de los conflictos? ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es la causa, el origen de todos estos problemas que se están dando allá desde hace mucho tiempo y especialmente ahora? La ambición de las potencias por controlar las rutas comerciales, porque dice que esas grandes rutas comerciales dominan 3 continentes. Ahí convergen 3 continentes. ¿Cuáles continentes son esos? Asia, Europa y África. Todos convergen allí. Si usted va, mis hermanos, a un mapa, puede ir al mapa anterior que nosotros acabamos de presentar aquí en el vídeo. Usted puede ver que Palestina, lo que es ahora Israel, la nación de Israel, se encuentra en un punto donde convergen los 3 continentes: Asia, Europa y África. Y las rutas comerciales, mis hermanos, son causa entonces de los conflictos que se están dando, ya que las potencias pretenden dominar esas rutas comerciales. Y precisamente ese es uno de los asuntos que tenemos hoy en día con China.
con su ruta de la seda. China ha pretendido establecer para el movimiento de sus mercaderías, de sus mercancías, de su producción, de su comercio, establecer lo que se denomina la ruta de la seda, o sea, rutas comerciales terrestres que van desde China, que irían desde China hasta el mar Mediterráneo y más allá inclusive, hasta Europa y todavía más allá, América. Entonces, la ruta comercial, la ruta de la seda, mis hermanos, es algo que no le conviene a Occidente, principalmente a los Estados Unidos, que tiene un conflicto comercial con China. Y ustedes saben bien que esto es algo de actualidad. Actualmente los Estados Unidos y China tienen una rivalidad y una disputa comercial. Y por supuesto a los Estados Unidos no le conviene esto, porque de esa forma entonces se estaría en el peligro de que China se convirtiese en una primera potencia desde el punto de vista comercial. Y los Estados Unidos no está dispuesto a dejarse desbancar de su posición como primera potencia mundial, aunque comercialmente China ha rebasado realmente bastante a las potencias mundiales. ¿Y qué podemos decir de Europa? Entonces, mis hermanos, Europa depende mucho de las mercaderías que vienen de China. De modo que hay una disputa ahora ahí por las rutas comerciales. Además, existe una ruta llamada norte-sur, que va desde Rusia hasta Irán y que tiene el objetivo de mover también las mercaderías y mover todos los intereses comerciales desde Rusia hacia lo que es el Golfo Pérsico, porque Rusia no tiene salida directa en su parte sur hacia el mar abierto. Entonces, con su aliado comercial y aliado estratégico, Irán, tienen un proyecto de puertos y de una ruta que va desde Rusia hasta Irán para poder entonces sacar su mercadería. Y esto tiene otro objetivo también. Tanto Rusia entonces como China pretenden de esa manera que si en algún momento, producto de una disputa comercial, esto con los Estados Unidos o con Occidente, pudieran ser sancionados o bloqueados, ¿verdad?, en el mar, ya tendrían esa ruta terrestre y allí no había ningún problema para poder llevar adelante sus mercaderías que lleguen a su destino. Entonces, aquí Uriah Smith nos está diciendo, mire usted, ya en ese tiempo, hace más de 100 años atrás, nos está diciendo Uriah Smith que debido a que el territorio durante tanto tiempo ocupado por los turcos domina, el Medio Oriente, ¿verdad?, domina las grandes rutas comerciales de 3 continentes, fue siempre codiciado por cuantos ambicionaran llegar a ejercer el dominio mundial. Ahora, esa es el primer motivo o la primera causa de este conflicto. Los intereses por el dominio de la ruta comercial. Pero hay algo más y muy importante. Mire lo que dice Uriah Smith acá. El descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el cercano Oriente ha aumentado enormemente el deseo de las naciones por poseer el Asia Menor y la región regada por el Éufrates. En verdad, el descubrimiento de que las palabras de Job 29:6 señala así, ¿verdad? Y la piedra me derramaba ríos de aceite. No era una hipérbole, sino una verdad literal. Ha inducido a toda nación de primera categoría a reconocer que esos yacimientos de petróleo, por su parte bien comparables a los del hemisferio occidental, constituirían una posesión inestimable en las manos de los que quieran dominar el mundo comercial y militar. ¿Ha visto? Qué interesante, mis hermanos, esta explicación del pionero adventista Uriah Smith, que da precisamente en el punto central, en el corazón del conflicto del Medio Oriente. Y esto se dijo hace más de 100 años atrás, mis hermanos. ¿Qué le parece? Es precisamente
lo que está sucediendo hoy en día y se está explicando aquí las causas de ese conflicto. Se está diciendo con décadas de anticipación. Fácilmente decir que tal cosa es profética luego de que el acontecimiento ha pasado. Pero cuando se dice antes de que suceda, ya ahí estamos hablando de otro asunto. Como dijo Jesús, mira que los digo antes para que cuando suceda, creáis, mis hermanos. Con razón el Espíritu de Profecía recomendó a este autor de Daniel y Apocalipsis, esta obra, Daniel y Apocalipsis, del pionero Uriah Smith. Y vemos, mis hermanos, el cumplimiento en nuestros días. ¿Cuál es el problema en Medio Oriente? Y ahí vamos a ver a Irán ahorita, en este asunto. El dominio de las rutas comerciales y el dominio de los recursos energéticos, el petróleo, y hoy le podemos añadir el gas también, el gas. Sigamos adelante entonces. Dice acá, el verso 11, el verso 44, capítulo 11 de Daniel, que está vinculado, mis hermanos, con Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16. Ese verso 44 del capítulo 11 y también el 45 están vinculados con Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16, solo que están explicados de una manera diferente, bajo otros símbolos, pero es prácticamente el mismo tema, están en el mismo contexto. Hay allí una misma situación. Veamos entonces. Dice acá, Daniel 11, 44 verso, vamos a ver ese verso 44. Pero noticias del oriente y del norte lo turbarán, por lo tanto saldrá con gran furia para destruir y exterminar a muchos. ¿Qué significa eso? Veamos lo que dice Uriah Smith aquí. Sobre este versículo, el doctor Clark tiene una nota digna de mención. Dice, se permite que esta parte de la profecía aún no se haya cumplido. Su nota se publicó en 1825. Aquí Uriah Smith está citando del doctor Clark. En esta parte de su comentario dice Clark, si se entiende el poder turco como en los versículos anteriores, recuerde que está escribiendo en 1825 el doctor Clark y lo está citando Uriah Smith, podría significar que los persas del este y los rusos del norte en algún momento pondrán en grave aprieto al gobierno otomano. Óigame esto, mi hermano. ¿Quiénes son los persas aquí? Los persas no es más que los iraníes, porque el nombre de Irán es un calificativo moderno para designar a los persas, a la nación persa. Pero antiguamente, en los días de Uriah Smith, no se conocía ese país o esa nación como los iraníes o Irán, sino como Persia. Entonces aquí está diciendo que ese versículo 44, citando a Dr. Clark, dándole crédito a Dr. Clark, Uriah Smith está señalando aquí que esas noticias del norte, del oriente y del norte tienen que ver en el oriente con los persas y el norte con los rusos. Y que esto llevaría en algún momento a un grave aprieto al gobierno otomano. Entre esta conjetura del doctor Clark, escrita en 1825, y la guerra de Crimea de 1853 y 1856, existe ciertamente una sorprendente coincidencia, ya que las mismas potencias que menciona, los persas, o sea, los iraníes al este, y los rusos del norte, fueron las que instigaron ese conflicto. ¿Ese conflicto contra quién? Contra el Imperio Turco Otomano. Y el Imperio Turco Otomano, mis hermanos, de acuerdo a la posición adventista pionera avalada por el Espíritu de Profecía y especificado claramente en la obra Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, el Imperio Turco Otomano
está señalado bajo el símbolo de el rey del norte. ¿Y qué sucede hoy en día, mis hermanos? El rey del norte. ¿Quién sería el rey del norte en estos tiempos modernos? Claramente nosotros vemos, ya hemos hecho algunos vídeos al respecto, que Turquía, luego que Turquía cae como una potencia, ¿verdad? Allá en la Primera Guerra Mundial, Turquía cae como una potencia y se convierte entonces, luego entonces se convierte en un país ya no imperial, sino, vamos a decir, en cierta medida, un país democrático, vamos a decirlo así, entre comillas, pero ya no como un imperio. Pero ¿qué sucede? Transcurre todo el siglo XX y luego en 1952 el país turco, junto con los griegos, con el país griego, se hace miembro de la OTAN. ¿Sabe por qué? Porque los rusos en ese tiempo, la Unión Soviética, era un peligro. Existía una amenaza vedada donde los rusos, que venían con una disputa de arrastre de hacía muchas décadas atrás con los turcos, pretendían apoderarse de la salida del Mar Negro al Mar Mediterráneo a través de los estrechos del Dardanelo y del Bósforo, y así cumplir su sueño de dominar esa ruta que conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, y de esa forma entonces poder cumplir su objetivo que tenía desde hacía mucho tiempo de dominar todo esto para tener una salida libre hacia el Mar Mediterráneo. Entonces los turcos, temiendo a esa potencia rusa que en ese tiempo era la Unión Soviética, se hizo miembro de la OTAN. Y hasta el día de hoy los turcos son miembros de la OTAN. Turquía es miembro de la OTAN. ¿Qué sucede, mis hermanos? Entonces, que al Turquía pertenecer a la OTAN y los Estados Unidos ser la cabeza de la OTAN, ahora este conflicto en estos tiempos modernos se trasladan precisamente a este punto. Es un conflicto entonces donde los persas, que ahora es Irán, ahora sería Irán, lo tienen con lo que ahora sería el moderno rey del norte, que incluye a Turquía, pero también en un aspecto a los Estados Unidos, porque Turquía pertenece a la OTAN y los Estados Unidos es la cabeza de la OTAN. Pero de acuerdo entonces a las Sagradas Escrituras y dejando que ella misma se interprete a sí misma, nosotros vamos a ver que actualmente la OTAN juega un papel junto con Turquía bajo esa figura del rey del norte, donde los Estados Unidos es su cabeza. Y por lo tanto, entonces la declaración de Uriah Smith aquí, donde indica, y vamos a verlo nuevamente, donde dice acá, en otra parte de su comentario dice, si se entiende el poder turco, o sea, del rey del norte, ¿verdad? Como en los versículos anteriores, podría significar que los persas del este, o sea, el moderno Irán, y los rusos al norte en algún momento pondrán en grave aprieto al gobierno otomano, o sea, al rey del norte, que pondrán en aprieto. Eso, extrapolándolo a nuestros días, significaría entonces que Irán y los rusos pondrían en grave aprieto a la OTAN, a los Estados Unidos y a todo lo que se señala en la profecía como el rey del norte, que en los tiempos de Uriah Smith, de los pioneros, era el Imperio Otomano. Pero como bien dice ese principio bíblico de interpretación, que el rey del norte, a medida que transcurre el tiempo, va siendo toda potencia que ocupe el lugar geográfico donde se estableció el primer rey del norte, que fue
los seleucidas, o sea, Seleuco. Primero Lisímaco y después Seleuco, que dominó toda esa parte del norte de Israel. Pero a medida que han transcurrido los siglos, entonces toda potencia que vaya ocupando uno de esos dos lugares va siendo identificada tanto como rey del norte como rey del sur. En este caso, entonces, el rey del norte, para nuestro tiempo, lo ocuparía Turquía, pero Turquía pertenece a la OTAN también, y todos esos son dominios de la OTAN, donde los Estados Unidos también juegan un papel. De manera que es fácil entonces identificar este conflicto que hay en este tiempo, porque dice aquí que en un momento tanto Rusia como Persia, o sea, Irán, pondrían en grandes dificultades al Imperio Otomano. En este caso sería para nuestros días la OTAN o los Estados Unidos, ¿verdad?, encabezando lo que se llama el Rey del Norte. Sigamos adelante. Muy bien. En resumen, este conflicto por el dominio de las rutas comerciales y de los recursos energéticos del Medio Oriente fue conocido por la Iglesia Adventista pionera del siglo XIX y principios del siglo XX bajo el término llamado la cuestión oriental. Mis hermanos, la cuestión oriental. ¿Qué es la cuestión oriental? La cuestión oriental ya lo indicamos anteriormente, pero lo volvemos a repetir porque son conceptos a veces un poco difíciles de poder entender y hay que repetirlo y esclarecerlo desde diferentes puntos de vista. La cuestión oriental es ese conflicto entre Oriente y Occidente por los dominios entonces de los territorios del Medio Oriente por sus rutas comerciales y por también los recursos energéticos de petróleo y gas que se encuentran allí. Y precisamente ese es el origen de todo este conflicto. Se dice que es que porque Irán está buscando la energía nuclear, que está buscando la bomba nuclear. Bueno, esos son otros asuntos y si nosotros buscamos más profundamente, investigamos sobre esto, vamos a darnos cuenta que realmente el origen del conflicto es el dominio de las rutas comerciales y de petróleo y gas. Lo demás es secundario. Lo demás es secundario. Bien, dice acá Uri Smith en Daniel Apocalipsis, comentando nuevamente el capítulo 16, verso 12 al 16. De lo que dicen estos escritores parecería desprenderse que si ejércitos poderosos como los que podrían movilizar los reyes de la tierra y de todo el mundo se hubiesen de reunir en alguna parte situada entre el antiguo valle de Megiddo y las vastas extensiones del valle del Éufrates y del Asia Menor para pelear la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, se cumpliría ciertamente la profecía en lo que se refiere al territorio designado por el término Armagedón. Muy bien, mis hermanos, ¿a dónde va a llevar todo este conflicto? Persia tiene que jugar, o sea, Irán, un papel importante en este conflicto. Persia, de acuerdo a la profecía, y lo hemos visto ya cumplido en estas semanas, lo hemos visto, hemos sido testigos de todo esto. Persia ha puesto en dificultad a las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos e Israel. Ha habido gran destrucción. Persia apoyado por los rusos, y no solamente por los rusos, sino por los chinos y por otras potencias orientales como Corea. Y nosotros vemos, mis hermanos, que aquí se cumple el versículo 44 del capítulo 11 de Daniel. Estamos en un pleno desarrollo del cumplimiento de ese versículo. Ese conflicto que se le llama la cuestión oriental, lo repito de nuevo, no es más que el cumplimiento y el desarrollo de el versículo 44 del capítulo 11 de Daniel, donde Rusia y Persia, en este caso Irán, y las potencias orientales en apoyo, ¿verdad?, de la nación persa y de Rusia, pondrían en aprieto al rey del norte, que en los días de Uri Smith era el Imperio Otomano, y que en nuestros días entonces es, ¿quién es? El Imperio Turco junto con la OTAN y los Estados Unidos. Ese conflicto que hay entre allá en Ucrania con Rusia no es más que la repetición o la continuidad del conflicto
que se viene dando desde el siglo XIX por el dominio de esa región del Mar Negro, y que ya en los días de Uriah Smith se daba, pero se daba entre Rusia y lo que en ese tiempo era el rey del norte, que era el Imperio Turco Otomano, y que hoy en día es la OTAN, porque ese conflicto que hay allá en Ucrania no es un conflicto con Ucrania, mis hermanos, solamente, sino es un conflicto entre Rusia y la OTAN, encabezado lógicamente por los Estados Unidos. De manera, mis hermanos, que a todo este conflicto, tanto el de Rusia contra Ucrania o la OTAN, ¿verdad?, como el conflicto de Irán allá en el Medio Oriente contra Israel y los Estados Unidos, etcétera, etcétera, donde están involucrados Rusia, China y otras potencias orientales como Pakistán, por ejemplo. Todo este conjunto de cosas, mis hermanos, tienen que ver con lo que los pioneros adventistas conocieron como la cuestión oriental, y que en el siglo XIX y principios del siglo XX se conoció en el mundo también, no nada más en el mundo adventista, sino que esto venía de algo, de un calificativo geopolítico que se le llamó la cuestión oriental, donde se trataba ese conflicto entre Oriente y Occidente por los intereses de las rutas comerciales y del dominio de los recursos energéticos de petróleo y en tiempos modernos de gas. Así que, mis hermanos y mis amigos, aquí tenemos entonces una exposición que hemos hecho en el día de hoy para poder entender un poco más el conflicto que se está dando en Medio Oriente, los orígenes y hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia un Armagedón. Ahorita mismo hay una pausa en el conflicto, pero esa pausa es efímera. Nuevamente esto va a darse, el conflicto se va a reanudar y va a ser de mayor envergadura y va a llevar al mundo a un caos y a una crisis. En medio de ese caos y esa crisis va a llegar un momento, mis hermanos, donde el mundo va a clamar nuevamente paz y seguridad, y van a apelar a una imposición de un día de reposo que será la marca de la bestia, el falso día de reposo que Roma va a imponer pro paz mundial y por conservación de la tierra. Todo este conflicto, toda esta vorágine va llevando hacia allá. Cuando el mundo entre en esa crisis y la situación ya madure, entonces el papado tiene reservado, en conjunto con el protestantismo apóstata, para imponer, principalmente iniciando en los Estados Unidos de Norteamérica, lo que se llamará la marca de la bestia. Así que tenemos que prepararnos para esto, porque luego de eso, que habrá un breve tiempo de paz, entonces vendrán otras situaciones que vamos a explicar en esta serie, que llevarán luego al final al grande conflicto de Armagedón. Mis hermanos y mis amigos, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Mi deseo, mi oración es que busques a Cristo ahora que puede ser hallado. Que el Señor te bendiga. La segunda venida